ciudades, metrópolis, pueblos, aldeas. Gran parte de las narrativas bíblicas tienen como escenario importantes metrópolis de la antigüedad. Algunas de ellas son importantes hasta los días de hoy, pero muchas fueron destruidas y desaparecieron de la historia. La búsqueda de estas ciudades antiguas ha desencadenado varias expediciones arqueológicas. Entre estas urbes perdidas están Sodoma y Gomorra. ¿Qué se ha descubierto sobre estas ciudades? ¿En dónde estaban localizadas? En búsqueda de respuestas, aquí comienza una nueva serie de evidencias. La Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 13 y 14, habla acerca de las ciudades de la planicie. Entre esas ciudades de la planicie estaban Sodoma y Gomorra. La Biblia también habla acerca de el Valle de la Sal, se habla acerca de un área donde había asfalto, y esta región se ha relacionado a lo que hoy se conoce como el Mar Muerto. Se presenta en la Biblia como un lugar, toda la zona donde estaba enclavada, estas ciudades donde estaban enclavadas o construidas, muy fértil y muy rica. Hay una expresión bíblica que dice que toda ella era de riego, o sea, la llanura, como el huerto de Jehová, o sea, como el jardín del Edén, ¿no? Era algo tan hermoso y era tan exuberante la vegetación en esa zona y había tanta abundancia de alimento y de todo que se la representa como un lugar realmente privilegiado, ¿no? La Biblia dedica algunos capítulos del libro de Génesis para destacar acontecimientos relacionados con las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles fueron estos eventos y cómo están relacionadas con la destrucción de estas ciudades de la colina? En el Pentateuco se presentan varias escenas donde las ciudades de Sodoma y Gomorra son protagonistas. En estas ciudades es donde Lot se dirige una vez se separa de su tío Abraham. Lot decidió entonces partir hacia esa región, a esta región en la cual más adelante algunos reyes de la parte norte, de lo que es la parte de Mesopotamia alta, ellos descendieron, los tomaron cautivos y se los llevaron hacia el norte. También tenemos que en la Biblia, en el libro de Génesis, se habla acerca de la escena de los hombres, de aquellos seres celestiales. Ellos llegaron hasta Sodoma y Gomorra y ellos allí solicitaron ser hospedados. Más adelante se presentan a esos hombres invitando a Lot a salir y su familia salir de Sodoma y Gomorra. Ellos le alcanzan a advertir que las ciudades van a ser destruidas. Las ciudades, después de ser destruidas, permanecen así hasta el día de hoy. Algunas personas han sugerido que algunas de las formaciones de sal que hay a las orillas del Mar Muerto son la esposa de Lot. Tenemos varias candidatas para la esposa de Lot. Sin embargo, más allá de folclore o mitología local, no tenemos evidencia de que ninguna de estas estatuas o pilares que se identifica con la esposa de Lot sean realmente bíblicos o sean realmente históricos. Sin embargo, aún hasta el día de hoy, todavía el recuerdo de la experiencia de Sodoma y Gomorra está viva en esa parte del cercano oriente. Según la Biblia, Sodoma y Gomorra fueron juzgados por Dios por causa de su inmoralidad. Pero ¿qué información tenemos sobre la cultura de esa región? ¿Qué diferencia había entre la vida nómada de Abraham y la vida de estas metrópolis? ¿Cuáles fueron realmente sus delitos? Estamos en una tienda beduina, similar a la que habitaba el patriarca Abraham. La misma proviene de Jordania, lugar donde el patriarca pasó a través del camino real. Podemos todavía tener el mismo material
de pelo de cabra, con el aroma similar a la cual él estaba acostumbrado a vivir, contrastando con las ciudades de la planicie, las ciudades como Sodoma y Gomorra, las cuales gozaban de comodidades que no podían tener los patriarcas mientras dormían debajo de la luna y mientras habitaban en el desierto. En Sodoma la situación era diferente. Allí teníamos casas de ladrillo y piedra. Como ustedes pueden ver, la vida aquí no es del todo simple. También tenemos hermosas alfombras, colchones. Tenemos instrumentos los cuales se utilizaban para amenizar a los invitados. El famoso chai, que no es nuevo, sino que a través de los siglos se servía el té. Abraham contrastaba este tipo de vida sencilla a su propio paso con la vida de la urbe, ciudades como Sodoma y Gomorra. Allí no solamente había estos elementos, sino que había más opulencia, había lugares de diferentes santuarios alrededor de las casas. Teníamos también el problema del crimen, la sobrepoblación que había en estas ciudades, ya que las personas quieren estar protegidas detrás de esas murallas. Todos esos vicios, problemas y circunstancias difíciles que caracterizaban dichas ciudades y en muchas ocasiones caracterizan las urbes de nuestros días, estaban lejos de la realidad nomádica, donde vivía Abraham juntamente con su familia en comunión con Dios cada mañana. La cultura local, tenemos que decir que en primer lugar era una cultura cananea. Canaán fue un descendiente de Cam, del hijo menor de Noé, era nieto de Canaán. Y de los descendientes de Canaán, varios pueblos se establecieron en lo que sería Palestina o Canaán, antiguamente se llamaba Canaán. Nosotros tenemos vasijas, como estas vasijas que se encuentran aquí, que se han encontrado en esa región, y ellas presentan la forma cruda en que ellos manejaban el barro, a diferencia de periodos posteriores donde se utilizaba la rueda. En este periodo no se utilizaba la rueda. Ustedes pueden ver que son bastantes rústicas las formas que nosotros tenemos aquí. Estos artefactos que nosotros podemos ver pertenecen al periodo de Abraham, un poco antes de Abraham. La forma que ellos tienen da evidencia de que estas personas eran urbanistas, vivían en estas ciudades que se encontraban allí, que tenían algunas conexiones con tanto Mesopotamia por estar cerca del Camino Real, como también con Egipto. Y ahí vemos que parecía que ellos gozaban de interacción entre esos países vecinos y compartían la misma cultura material. Allí, toda esa población tenía una inclinación religiosa diferente a lo que dice la Biblia o a lo que tenía el pueblo de Israel. Eran paganos, eran idólatras, politeístas, y tenían, por la riqueza en que ellos vivían, ciertas características, que se acentuaban, una incredulidad y una inmoralidad bastante grande. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel menciona a Sodoma y dice que allí predominaba la soberbia, saciedad de pan y la ociosidad, ¿no? Todo esto era lo que provocaba mucho mal. Y tal es así que dice también allí el profeta Ezequiel de que ellos no tenían, interés de ayudar al necesitado. Era una sociedad muy egoísta y muy materialista y también muy inmoral. La cultura del antiguo Cercano Oriente es bien similar en muchos sentidos a la cultura actual. El concepto de honor, el concepto de vergüenza son todavía muy importantes, y la cultura que gozaban esta región también tenía esos valores de hospitalidad, vergüenza y honor. Nosotros podemos ver en la Biblia que esta ciudad o estas ciudades
rompieron esos códigos de ética que debían haber tenido, de hospitalidad, de vergüenza y de honor. Porque ellos trataron, según se presenta en la Biblia, tenemos estos relatos en Génesis 13 y 14, se presenta que ellos no fueron hospitalarios y trataron de deshonrar al forastero, al extranjero, que es un alto valor hasta el día de hoy. Ellos estaban rompiendo ese código. La Biblia los describe como personas dadas al alcohol o dadas a las fiestas, y sobre todo los presenta como personas que practicaban actos inmorales en contra de la naturaleza. Y cuando se habla de cómo ellos, los de Sodoma, quisieron agredir sexualmente, digamos, a los ángeles que habían ido a salvar a Lot y a su familia, dice que desde el más joven hasta el más viejo, todos estaban allí reunidos con el deseo de tener relaciones sexuales con los ángeles. Es algo, y ahí vino la destrucción de la ciudad, ¿no? Cabe señalar que este acontecimiento de Sodoma y de Gomorra caló tan hondo en la tradición judaica que aún en el Nuevo Testamento se hace referencia a estas ciudades como un sinónimo de perversión. En Judas, el penúltimo libro de la Biblia, en el verso 7 dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma forma que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y nos dice San Pablo, en su carta a los romanos, ¿qué es esto de vicios contra naturaleza? En el capítulo 1, donde describe San Pablo la condición perdida de los paganos de aquel entonces, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por esa razón nosotros entendemos que no era normal el comportamiento que ellos estaban teniendo. Era una aberración, tanto para la cultura de ahí de Ciro-Palestina, como entre los egipcios y entre otros. Las actitudes que ellos tomaban allá en Sodoma y Gomorra eran completamente inaceptables. Las ciudades de Sodoma y Gomorra son presentadas en la Biblia como metrópolis que fueron destruidas por fuego y azufre enviados por Dios. De este evento, las Escrituras relatan que apenas Lot y sus 2 hijas se salvaron. Ahora, ¿hay evidencias científicas de que realmente estas ciudades existieron? En cuanto a la existencia de estas ciudades, la primera evidencia que vamos a citar es la misma Biblia. En la Biblia tenemos desde el tiempo de Moisés, él vivió en el siglo XV a.C. y escribió acerca de Sodoma en varios de los libros que él escribió, que serían los primeros 5, o el Pentateuco, fundamentalmente. Y después hay otros escritores posteriores bíblicos, está el profeta Jeremías, está Amós, del Antiguo Testamento, Sofonías, que se refieren a la ciudad, a estas ciudades. Y también hay otras en el Nuevo Testamento. O sea que eso es lo primero. En la Biblia hay mucha evidencia de la existencia de estas ciudades. Y también de la vida que ellos llevaban y cómo Dios la castigó. Fuera de la Biblia podríamos mencionar un descubrimiento arqueológico del año 1975 en Ebla. Allí era una ciudad que estaba dentro del territorio de Siria, actualmente eso es Siria. Allí en un lugar llamado Tel Mardik
se descubrieron, o sea, se excavaron, una expedición arqueológica italiana, excavó y bueno, exhumó, diríamos, o puso al descubierto esa antigua ciudad, dentro de las cuales encontraron una cantidad de inscripciones en documentos llamados tablillas, más de 15.000 tablillas escritas en cuneiforme. Bueno, hay una cantidad de información en esas tablillas, histórica, por ejemplo, pero una de las cosas que se destacan es que se nombran más de 5.000 ciudades de la antigüedad, más de 5.000 ciudades. Y entre ellas están tres de las 5 ciudades, están Sodoma, Gomorra y Bela o Zoar. Esas 3 ciudades están mencionadas en esas tablillas, en una de esas tablillas. Y si tenemos en cuenta que esas tablillas se escribieron más o menos en el 2000 antes de Cristo o antes, 2000 o antes de Cristo, cuando todavía no había sido destruida Sodoma y Gomorra y las demás ciudades, entonces tenemos que decir que ese es un testimonio de cuando todavía estaban prósperas esas ciudades y es notable porque junto con esas ciudades se nombran muchas otras que son conocidas hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y inclusive algunas todavía existen. La búsqueda por las ciudades bíblicas en la antigüedad ha desencadenado muchas investigaciones arqueológicas en el cercano Oriente. Una de las búsquedas más difíciles y polémicas fue la de Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles fueron las teorías que surgieron con respecto a la localización de estas ciudades? ¿Se podría apuntar a una de estas teorías como correcta o la más aceptable? ¿Cuáles serían las evidencias para esto? La evidencia para estas ciudades ha sido elusiva por siglos. Muchas veces, al visitar los mapas de la antigüedad, veíamos que las ciudades estaban situadas en la parte sur del Mar Muerto, debajo de las aguas del Mar Muerto. Mapas del siglo XV, del siglo XVII y demás las presentan en esa región. Pero no tenemos evidencia, solamente el recuerdo de estas ciudades, el hecho de que la esposa de Lot había sido convertida en una estatua de sal y se asumía que pues la sal había convertido este lago en un lago que era salado. Hoy por hoy es el lugar más salado y es el lugar más bajo el nivel del mar. Pero eso no explica la destrucción de las ciudades. Hay 2 opiniones básicas. Una, que estaban situadas en tierra firme, en la orilla o la costa norte del Mar Muerto. Y la otra es que estaban también en tierra firme, pero en tierra que fue cubierta por las aguas del Mar Muerto que en algún momento del pasado subieron. En la década de los 30, en 1924, William Foxwell Albright hizo algunos sondeos en la parte sur, sugiriendo que estaban en esa parte, en esa región, siendo una de las teorías principales, pero no se encontró evidencia. Más allá, en la década del 60, un caballero de apellido Bainey, él también decidió usar un submarino para explorar el fondo del Mar Muerto. Apenas encontró una muralla, evidencia de un camino que había en la península de Lisán, conectando lo que era Moab y lo que era Judea. Ustedes pueden recordar la historia de Ruth, relacionada a Moab y a Judea, que en los momentos llanos sí había algún tipo de camino en esas partes bajas, pero no evidencia de una ciudad. Otra segunda sugerencia habla acerca de la ciudad en la parte norte, ya que fotos de satélites presentaban una parte sospechosa, algo que parecía una estructura en la parte norte. Sin embargo, al investigar, encontramos que era una fortaleza de la época romana, pequeña, nada significativo, no una ciudad, y estamos hablando de unos 2000 y tantos años de diferencia, no en conexión con lo que la Biblia describe con Sodoma y Gomorra. Tenemos a un caballero que él ha sugerido haber encontrado varios artefactos relacionados a la Biblia, que él alega que se encontraba en la parte oeste, cerca de lo que se conoce como Masada y esa región. El hermano Ron Wyatt, él alega haber encontrado el Arca del Pacto, el Arca de Noé, el verdadero Sinaí, el cruce del Mar Rojo.
Sin embargo, ninguno de estos pseudo descubrimientos han sido corroborados con evidencia. Y en el año 2000 tuve la oportunidad de ir a la parte sur de lo que es Israel para corroborar algo de lo que le estaba alegando, juntamente con un geólogo, Paul Buchheim, y el doctor Randall Juncker. Mientras investigamos esa área, lo que él alegaba que eran bolas de azufre que habían descendido del cielo eran formaciones naturales. Las esfinges, pirámides o imágenes eran formaciones naturales. No tenemos ni siquiera un pedazo de vasija, ni un pedazo de vasija que relacione a la historia de Sodoma y Gomorra con ese lugar, la parte oeste de lo que es el Mar Muerto. La última opción que tenemos para corroborar la historicidad de los relatos bíblicos es en la parte sureste del Mar Muerto. Allí se han encontrado 5 ciudades que fueron destruidas más o menos para el tiempo de Abraham. La cerámica es abundante. Estas vasijas provienen de uno de esos lugares, Bab-edra. Esta ciudad se encontraba en la parte sureste del Mar Muerto, juntamente con Numeria, Feifa, Safi. Son 5 ciudades en total, las cuales fueron destruidas al mismo tiempo. Estamos hablando de unos 2000 años antes de Cristo. Las 5 ciudades fueron destruidas por fuego. Tenemos evidencia de algunas tumbas que fueron quemadas desde arriba hacia abajo. Inexplicable, desde arriba hacia abajo. Tenemos partes de 3 metros de espesor de cenizas. Tenemos evidencia de que no hubo habitación allí después de la destrucción de estas ciudades de forma catastrófica. Y podemos ver cómo cambió toda la región después del desastre que hubo, ya que no era tan fértil como era anteriormente. Algunos teólogos han sugerido de que las historias de la Biblia son simplemente mitos, son cuentos etiológicos, como lo presentaba Gerhard von Rad, o tenemos en el caso de Gunkel. Pero vemos evidencia histórica de que sí, estas ciudades existieron, que no son solamente historias o cuentos. Nosotros no podemos evidenciar de que Dios le habló a Abraham o que 2 ángeles fueron a advertirle a Lot, pero sí tenemos evidencia histórica acerca de las ciudades, acerca de un evento catastrófico, acerca de el periodo que era el periodo de Abraham, y podemos nosotros conectarlas indudablemente con las historias de la Biblia. Aunque hayan surgido varias teorías sobre la localización de Sodoma y Gomorra, las evidencias apuntan a que realmente estas ciudades existieron. Ahora, ¿qué importancia tiene esta comprobación científica y la veracidad del relato de Génesis para la humanidad en los días de hoy? Alguno podría preguntar si importa si la historia de Sodoma y Gomorra es histórica o no. Realmente, que una fábula, algo que alguien inventó para darnos una enseñanza moral. Si la Biblia no contiene historia, si los eventos que allí se presentan realmente no sucedieron, entonces las consecuencias de las actividades que son condenadas, pues realmente podrían ser cuestionadas. ¿Qué podemos aprender acerca de la historia de Sodoma y Gomorra? Mucho. Hoy, 4000 años después, nosotros podemos aprender acerca de la hospitalidad. Nosotros podemos aprender acerca de la verticalidad moral. Nosotros podemos aprender acerca de obedecer la palabra del Señor. Nosotros podemos aprender acerca de regresar y estar nuestros corazones tan atados hacia las cosas que son del mundo, las cosas que son terrenales, las cosas que son perennes, en vez de estar enfocados en las cosas celestiales. Lot tomó decisiones equivocadas desde el momento en que Abraham le dio la oportunidad de escoger el lugar donde él finalmente fue, o él irse a esta región donde estaba una región cosmopolita, donde estaba toda la urbe, donde estaban todos los placeres, donde estaba todo aquello que le llamaba la atención. Hoy, cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu corazón? Por esa razón, el humilde maestro de Galilea dijo: buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas.